Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Muy buenos días para todos. Buen día, doctor. Muy buen día. Doctor, buenos días. Buenos días. Que les vaya bien, mi amor. No sé, Dios te dé paciencia todos los días de tu vida. ¿De qué cómo está así? Doctor, buenos días, compañero, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo amanecieron? Bien, adiós, gracias. ¿Usted qué tal? Amén, muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. Buenos días, doctor. Mientras va llegando un mayor número de participantes a la sesión, quisiera que me confirmaran, ya está definida la fecha de la evaluación. Pues, doctor, la semana pasada, conforme usted nos había dicho el sábado antepasado, Sí. que teníamos que fijar la fecha, yo recordé en el WhatsApp, pero los compañeros no enviaron ninguna decisión. Y esta semana, pues, me abstuve porque, como ya lo había dicho su merced otra vez por segunda vez, entonces preferí que se decidiera, no sé cómo, doctor. Entonces la fijaremos. Entonces Sí, queda señor. fijada para el día 6 de junio a las 6:15 de la mañana. Gracias, doctor. 6 de junio, es decir, de hoy en 15 días. Sí, señor. Y los temas que vamos a abordar, doctor, ¿nos puede hacer el favor de recordarnos? Todo lo que hemos visto en el semestre. Ah, listo, sí, señor, ¿verdad que es acumulativo? Sí. Gracias, muy gentil. Aunque en la plataforma colocaré algunas instrucciones mínimas para la evaluación, digamos desde ahora que hay que estar puntuales a las 6:15, porque como todas las evaluaciones, pues tiene un término de duración, hay que remitirla dentro del plazo concedido. Y para que no tengan contratiempos, angustias de tiempo, se calcula un tiempo más que prudencial para responder el interrogatorio. Por supuesto, si lo dilapidamos, como todo, pues al final nos va a hacer falta tiempo. Por eso hay que estar puntuales, controlar el tiempo y no permitir que sobre el tiempo, sobre el minuto final estemos con apremios y respondiendo ahí un tanto improvisadamente. O corramos el riesgo de que el sistema se cierre y nos deje la evaluación por fuera. Por eso siempre recomiendo 1 o 2 minutos antes de que el sistema se cierre, ya ir preparando la remisión de la evaluación. Bueno, jóvenes, nos habíamos ocupado. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro entonces? Así es, señor. Bien, decía que nos habíamos ocupado en la última charla del tema de las acciones en el derecho romano, del gran estado de las acciones, es decir, de cómo contemplaron, cuál fue el régimen que los romanos establecieron para
posibilitar. Cuando hablamos de acciones estamos aludiendo o significando con la expresión, tal y como lo concibieron los romanos, los distintos mecanismos, procedimientos, diríamos hoy en día, a través de los cuales ellos contemplaron se podían hacer efectivos los derechos, las garantías, las protecciones que el derecho romano fue estableciendo. En ese orden de ideas, pues fueron, con el correr de los tiempos, fueron evolucionando distintas formas de acciones, distintos mecanismos de procedimiento, aunque ellos no utilizaron la palabra procedimiento, creo que eso lo enfatizamos en la charla anterior, ni hablaron de un derecho procesal tal y como hoy en día lo concebimos. Hoy en día, pues el derecho procesal es una disciplina autónoma ya del derecho, tiene sus propios principios, tiene sus propios presupuestos de conformación, es una disciplina perfectamente autónoma, es una especialización, si ustedes lo quieren, dentro de las tantas que presenta el campo general del derecho. Pero los romanos no hablaron de ello, los romanos hablaron de acciones como mecanismos para posibilitar lo que ya he venido expresando. Fueron muy creativos los romanos, lo notamos en su momento, y entendieron algo con una dimensión histórica, ¿no? La necesidad de concebir realmente la creación de una estructura judicial. Por eso van diseñando el concepto de jueces, van evolucionando en la en la manera de definir el concepto del juez. Los romanos pasan de una justicia en principio de jueces privados, van evolucionando y al final de los tiempos del derecho romano logran estructurar los jueces como funcionarios realmente, diríamos hoy públicos, valga decir, funcionarios del imperio para aquel entonces, y actuaban como jueces en calidad de tal, interpretando el querer del Estado o del imperio romano cuando de administrar justicia se trataba. Entonces, bueno, ya notamos algunas de las características iniciales que tienen esos procedimientos o esas acciones en el derecho romano. Ocupémonos hoy para hablar de los tipos de procedimientos que los romanos crearon a lo largo de los siglos, ¿no? Vuelvo e insisto, algo en lo que he sido constante. Cuando hablamos del derecho romano hay que entender que son instituciones que van evolucionando con el correr del tiempo, a lo largo de los siglos, de los muchos siglos que Roma tuvo su importancia y su prestancia universal. Pues a lo largo de tantos siglos, hablamos más o menos de Roma desde el siglo VIII antes de Cristo, cuando se conoce ya la ciudad de Roma y cuando se especula sobre el hecho de su fundación, de lo cual dijimos en su oportunidad, pues no hay una certeza histórica absoluta, más mitos y leyendas construidas sobre el particular que verdaderas precisiones. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que Roma existe y de Roma se tiene ya algún antecedente histórico cierto a partir del año 753, dijimos, antes de Cristo, cuando se caracteriza el periodo de la monarquía, ya la existencia de una forma de gobierno de carácter monárquico. Y desde entonces vienen las distintas fases citadas a lo largo también del curso, la fase de la república, la fase del imperio, con sus dos grandes, digamos, también momentos, la fase primera, conocida también como del principado, y por supuesto la fase del imperio, propiamente dicho, del imperio absoluto, que es aproximadamente hacia el siglo III ya después de Cristo. Bien, entonces, he hecho reminiscencia nuevamente de todas estas fases históricas de la historia romana, en la observación de que, como lo anotamos en su oportunidad, para cada fase de la historia romana hay manifestaciones jurídicas también importantes, como que caracterizan cada periodo de la historia romana, o mejor, el derecho romano en cada periodo histórico tiene como unas características, unas formas y unas maneras de manifestarse y de darse. Por eso hablamos de tres grandes sistemas de procedimiento que se van dando a lo largo de toda esta historia de la sociedad romana. Esos tres grandes sistemas de procedimiento son básicamente denominados de las siguientes formas. El primero de ellos, el que se conoce en la historia del derecho romano como las acciones de ley, actione legis, dirían los romanos en su propia lengua, acciones de ley. El segundo de esos procedimientos es el denominado procedimiento formulario,
Y el tercero, lo que la historia del derecho registra como el procedimiento extraordinario. Tres grandes tipos de procedimientos conocemos a lo largo de la historia del derecho romano, que se van con el correr del tiempo, una vez más, afinando, se van perfeccionando, digamos, se van haciendo cada día más técnicos desde el punto de vista jurídico. El primero de los grandes procedimientos es el procedimiento de las acciones de ley, que se conoce ya en algunas de sus distintas manifestaciones desde los tiempos de la monarquía. Desde los tiempos de la monarquía y perdura, por supuesto, durante el tiempo de la monarquía y durante alguna buena parte de los años iniciales del periodo de la República, que es cuando ya comienza a definirse el derecho. Ustedes recuerdan que la ley de las 12 tablas es una producción jurídica de los tiempos de la República. Y ya cuando hablamos de la ley de las 12 tablas, ya estamos expresando que los romanos tenían una avanzada del derecho, ya por lo menos codificaban, ya tecnificaban, ya sistematizaban. Y esa ley de las 12 tablas se constituye en la primera gran ordenación del derecho romano. Tal vez las dos codificaciones de las tantas, porque los romanos no hicieron una o dos codificaciones, hicieron varias codificaciones. Cuando digo varias, son de alguna manera numerosas codificaciones. Pero las obras portentosas del derecho romano en cuanto a codificaciones, por supuesto, la ley de las 12 tablas, que es de los tiempos de la República, y luego ese monumental tratado o esa extraordinaria compilación jurídica que se conoce en la historia como el Código de Justiniano, que finalmente es lo que, circunstancia que también le hemos advertido, se nos lega a nosotros como cultura jurídica. Lo que está en el Código de Justiniano es lo que nosotros realmente entendemos como derecho romano, porque lo saben ustedes, Justiniano, cuando se propone hacer esa compilación y crea esa comisión de juristas de la que hablamos en su momento, que dura unos años, trayendo pues a su codificación todo lo que consideró y estimó valía la pena de tanta producción jurídica de los romanos a lo largo de los siglos, pues Justiniano deja sin efecto lo que no está compilado en el Código de Justiniano, y es ese código el que perdura, si se quiere, en términos de tiempo, una buena parte de los tantos siglos del Imperio Romano, porque el Código de Justiniano es del siglo VI, del año 529, 530 aproximadamente, después de Cristo, y va hasta que el imperio prácticamente se acaba o se agota, particularmente el imperio de Oriente, que dura hasta el año 1453. Por manera que eso es característica de la historia del derecho romano que no podemos dejar en momento alguno por fuera de las consideraciones. Y las traigo ahora precisamente para recordar cómo todas estas acciones que los romanos idearon estuvieron sometidas a ese proceso de evolución histórica en el tiempo. Volvamos un tanto entonces a los tres procedimientos que dijimos caracterizan el tema de las acciones en la historia del derecho romano. El primero dijimos las llamadas acciones de ley, el segundo el conocido como procedimiento formulario y el tercero el que la historia registra como el procedimiento extraordinario. Bien, decía hace un instante las acciones de ley, el procedimiento de las acciones de ley, que son varias acciones de ley. Le olvido, Juanita, tener todo lo que necesita ahí. A ver, silenciamos micrófonos, por favor, para no interrumpir. Decíamos hace un segundo, son acciones de ley. Cuando hablamos de acciones de ley estamos expresando el concepto en término plural. Es decir, si bien hay un procedimiento general denominado acciones de ley, hay varias manifestaciones o varios conceptos, varios tipos de acciones dentro de esa expresión genérica de acciones de ley. Las acciones de ley pueden ser de dos tipos, ¿no? Las acciones declarativas y las acciones ejecutivas. Los romanos distinguieron perfectamente cuál era el alcance de las acciones y eso es algo que hoy en día tenemos perfectamente establecido en los sistemas procesales nuestros. Las acciones declarativas, los procesos declarativos y los procesos ejecutivos. A título de ejemplo, un proceso declarativo es cuando yo, al incoar una acción o al proponer una acción ante la justicia, le solicito en el escrito de demanda al juez que declare que yo soy titular o que declare que me corresponde un derecho o que declare que determinada situación jurídica es sometida a X coyuntura o circunstancia.
a título de ejemplo. Le solicito al juez que declare, si es que he propuesto un juicio de filiación, que mi padre es fulano de tal. Sí, a veces los padres conciben los hijos, no los reconocen, los padres mueren, lo vemos con suma frecuencia. Viene el reparto de la herencia y hay hijos que no fueron reconocidos, pues por supuesto para entrar a acceder a al proceso sucesoral y por consiguiente percibir la cuota que le corresponde como heredero, pues primero tiene que hacerse reconocer como hijo. Entonces presenta una demanda, señor juez, yo parte pertinente, le solicito que declare que soy hijo de fulano de tal. Entonces es un proceso declarativo, ¿cierto? Le solicito, señor juez, que declare responsable a Pedro, que por su conducta transgresora de la ley me causó un daño. Entonces declárelo responsable. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, pues se pueden inferir, digamos, secuelas o más que secuelas, se pueden derivar, digamos, beneficios de carácter económico. Pero la sentencia va primero a que se declare. Señor juez, declare cuando las parejas deciden terminar o disolver su vínculo matrimonial, declare que se disolvió la unión matrimonial. Entonces el juez declara la disolución de la unión matrimonial. Entonces esas son, digamos, sentencias o procesos de carácter declarativo. Muchos procesos de carácter declarativo, por supuesto. Y hay en el título, en el Código General del Proceso, hoy en día, antiguamente el Código de Procedimiento Civil, y antiguamente todavía en el Código Judicial, pues capítulos destinados a cómo se tramitan los procesos declarativos. Cada tipo de proceso pues tiene sus particularidades y eso es lo que nos empiezan a enseñar los romanos. Hay procesos que tienden a obtener declaraciones desde luego de las que se derivan consecuencias. ¿Sí? No son declaraciones por declaraciones, sino que de ahí se derivan naturalmente consecuencias de orden jurídico. Y hay procesos que son ejecutivos, es decir, procesos en el que no se le pide al juez que declare, sino que ordene. A título de ejemplo, tal vez el más típico de los casos, los procesos de cobro judicial. ¿Sí? Lo que llamamos concreta y puntualmente procesos ejecutivos. Cuando yo le digo al juez, mire, me giraron un cheque y salió sin fondos, entonces, señor juez, ordénele al girador que me pague, ejecútelo, no es que lo declare que no, porque por supuesto, de acuerdo a la teoría jurídica que informa el capítulo de los títulos valores, pues se da por entendido que el título es expresivo del derecho y no hay lugar a declaratoria de responsabilidad para de ahí inferir orden de pago. No, simplemente se presenta el título y ¿qué es lo que hace el juez? Por eso le llama título ejecutivo, con fundamento en el título, dispone que se pague. Ahí el juez no se pone a mirar si era cierto o no era cierto, a menos que se presenten excepciones, como lo vamos a ver a renglón seguido, y se pueda suscitar alguna discusión sobre la causa que provocó la emisión del título o valor que yo estoy sometiendo a cobro. Pero yo lo que le digo es ordénele. Pedro y Juan hacen un negocio de compraventa de un inmueble. Pedro le vende a Juan. ¿Sí? Y resulta que al momento de hacer la escritura, Pedro no aparece por la notaría. Y Pedro rehúye firmar la escritura a la que estaba obligado en tanto se comprometió formalmente, mediante documento como tal, mediante contrato de promesa de compraventa, a traspasar el dominio y la tradición del inmueble. Y no aparece a firmar la escritura. Pues yo lo demando, señor juez, con fundamento en esta promesa, lo ordeno o solicito que lo ejecute para que concurra a firmar. Entonces es una obligación digamos, de hacer, de suscribir. ¿Y el juez qué hace? Le ordena que vaya y firme. Ah, que no va, pues el juez va y firma después de producida la sentencia, ¿sí? O le ordena al notario que lleve a cabo la escritura con fundamento en la sentencia. Entonces son procesos de ejecutar, ¿no? De ejecutar. Los romanos distinguieron perfectamente entre esos dos tipos de procesos. Y entonces, en ese marco de las llamadas acciones de ley, distinguen acciones de tipo declarativo y acciones de carácter ejecutivo. Las acciones de naturaleza declarativa eran básicamente tres. Lo que ellos llamaron las acciones de ley por apuesta, que en términos latinos denominaban sacramentum.
la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro, que en términos latinos es postulatio iudicis, y la acción de ley por requerimiento, que la denominaban la condictio. Y las acciones de tipo de carácter ejecutivo en lo que ellos llamaron la manus injectio, o sea, la aprehensión corporal, y la denominada la pignoris capio. Pignoris capio. Esas eran las acciones básicamente de naturaleza ejecutiva. Rápidamente, así como para esbozar muy por encima cada una de estas acciones que forman todas parte del grupo de acciones denominadas acciones de ley. En relación con la primera, con las denominadas acciones de ley por apuesta, es en primer lugar una acción que los romanos diseñaron para reivindicar, para procurar el reconocimiento de un derecho de carácter real. Y ya sabemos, cuando hablamos de derechos reales, ¿a qué estamos aludiendo? Al vínculo jurídico que se crea entre la persona y la cosa. Entonces, cuando proponían la acción de ley por apuesta llamada sacramentum, lo que estaban era demandando o solicitándole a quien administraba justicia que hiciera el reconocimiento de un derecho real, valga decir, que me reconociera que yo soy el propietario, que me reconociera que yo soy el poseedor legítimo, que me reconociera los derechos, diríamos hoy, que puedo tener sobre una hipoteca que me han constituido, que me reconozcan los derechos que tengo sobre una servidumbre, en fin, los derechos de naturaleza real. Entonces era una acción específica en relación con los derechos de naturaleza real. Aquí hay que advertir que la primera parte del derecho romano, de la historia del derecho romano y en relación con el capítulo de las acciones, se caracteriza porque es un derecho de mucha solemnidad, de mucha formalidad, por la influencia todavía de lo religioso en la institucionalidad romana. Estamos hablando de los tiempos de la monarquía, de los primeros tiempos de Roma. Entonces, todas esas culturas teocráticas que no solamente informaron la legitimación del poder político, también alimentaron, digamos, la idea de la justicia y la idea del derecho. Por eso el derecho tiene también, digamos, en sus comienzos un origen de carácter teocrático y las instituciones y las formalidades procesales, por elementales que fueran las acciones para entonces, estaban imbuidas en buena parte de solemnidades de carácter religioso, estaban acompañadas de algunas fórmulas y de algunas ritualidades, digo, que tenían inspiración o fuente de carácter religioso. Insisto, por la presencia y por el gran poder de los sacerdotes todavía en esa Roma de sus primeros tiempos, la Roma monárquica. Entonces, ese procedimiento de las acciones de ley por apuesta o sacramentum, ¿en qué consistía? Las partes, es decir, quienes tenían el conflicto judicial, Pedro y Juan, para decir, acudían primero a los pontífices, los sacerdotes, a quienes tenían esa autoridad religiosa y exponían el tipo de conflicto. Entonces, ese sacerdote indicaba, ahora, otra característica del derecho de esa época, de sus comienzos, es la oralidad. No hay un derecho escrito todavía. Entonces, todas las acciones para entonces, estoy diciendo, para entonces eran básicamente orales. Por eso concurrían ante el pontífice. Y Pedro y Juan tenían un problema, entonces se iban ante el pontífice a buscar cómo solucionar el conflicto. Y ese pontífice les daba unas fórmulas, les explicaba o les entregaba unos textos que tenían, digamos, en buena parte un contenido un tanto religioso, ¿sí? Y los instruía sobre el particular y con esas fórmulas que él les daba, que eran todas verbales, era una justicia eminentemente verbal, se iban ante ¿quién? Ante el magistrado. Recuerden ustedes que hablamos de que existían magistrados y jueces, que los magistrados tramitaban lo que pudiésemos llamar la primera fase de los procesos o de las acciones en la historia del derecho romano, y el juez era quien resolvía, es decir, surtía o gestionaba la segunda parte del proceso, que era ya el acto puntual de decidir, de fallar, de dictar sentencia. Entonces, las partes, bajo las instrucciones de las fórmulas de los textos verbales,
que les daba el pontífice, se iban hacia donde el magistrado y le exponían bajo las formalidades que el pontífice o el sacerdote o la autoridad religiosa les había dado, le exponían, digamos, el caso, el conflicto, el hecho, materia de divergencia que por supuesto provocaba la intervención de la institucionalidad o del poder o aparato judicial. Como se trataba de pedir el reconocimiento de un derecho de carácter real, ya lo advertí hace un instante, porque este tipo de acciones específicamente para reivindicar derechos reales, pues ¿en qué consistía? Bajo las ritualidades que le indicaba la autoridad religiosa, el accionante, quien proponía la acción, quien haya tomado la iniciativa para proponer la acción, pues expresaba cuál era el objeto del litigio y desde luego se afirmaba si de ello se trataba como condición de propietario o de poseedor del bien que estuviese pretendiendo reivindicar. Y el magistrado disponía que se hiciera una apuesta, por eso se llama ley por apuesta, una típica apuesta, ¿sí? Tal y como las conocemos hoy en día. Él fijaba de acuerdo a unas especies de tablas, según fuese el valor del bien objeto de conflicto, fijaba unas cantidades. ¿Sí? Para decirlo en términos de hoy, había como unas tablas fijadas y si el bien valía tanto, pues debía casar tanto, si valía tanto, pues debía poner o apostar tanto. Y se casaban esas apuestas. Tanto el accionante como el demandado, tanto el actor como el reus debían hacer su aporte en materia de casa. Y entonces, una vez quedaba, por decirlo también en términos de hoy, consignada esa plata, que en principio se determinó que quien ganara el pleito recuperaba lo que había hecho como aporte a la apuesta. Es decir, si el aporte era de 1,000 pesos para cada uno de los dos y yo ganaba el pleito, pues a mí me reivindicaban o me regresaban los 1,000 pesos que había aportado a la apuesta. Era una formalidad procesal. Si no se trababa o se casaba, no había proceso. Era un requisito del proceso, casar, apostar. Y el perdedor, pues obviamente perdía el valor de la casa o de la apuesta que había formulado, y ese dinero en principio iba para las autoridades religiosas. Después, con el correr del tiempo, los romanos van evolucionando y van determinando que ese valor de la apuesta ingrese al erario del imperio, de la República Romana, para financiar, digamos, las acciones que como Estado tenía Roma. Ingresa a los fondos públicos de Roma, de alguna manera como los aranceles que hoy en día se tienen fijados para determinados actos judiciales, pues ingresan al patrimonio del Estado y tienen la destinación específica de financiar el funcionamiento de la administración de justicia. Y entonces, ahí ya se iban para donde el magistrado. Y el magistrado, con fundamento en las pruebas que eran básicamente orales, pues no había justicia escrita. Por consiguiente, eran fundamentalmente pruebas testimoniales, eran pruebas de carácter testimoniales, y el magistrado pues procedía a dictar la sentencia correspondiente, dándole culminación a lo que era el proceso. Dictaba la sentencia, lo que se conoce como la fase in iure, ponía punto final al proceso, quedaba resuelto el litigio. De manera que ahí terminaba ese tipo de acción. Entonces, esa era una acción. Perdón, doctor. Sí, sí. Su merced decía que los magistrados enviaban luego a los jueces. ¿En este caso el mismo magistrado fallaba o era diferente? No, el magistrado, hoy no suena un tanto diferente la figura, ¿no? Hoy en la estructura judicial que nosotros tenemos, el juez es un funcionario nominalmente de inferior categoría o de inferior rango, es inferior jerárquico de lo que conocemos como magistrado, ¿cierto? En Roma era un tanto a la inversa. El magistrado era el que preparaba el proceso, recibía el proceso, digamos, lo instruía, en términos también jurídicos de hoy, hacía el acopio de las pruebas,
todo lo que fuera pertinente para que el juez procediera a tomar la decisión. El juez, para entonces lo designaban las partes. Allá tenían unos procedimientos, digamos, unos listados, se podían poner de acuerdo y designaban el juez. ¿Sí? Por eso decimos que era una justicia en principio casi de derecho privado. Las partes designaban el juez y a él le confiaban entonces que resolviera el conflicto. Esa era la circunstancia o la característica. Entonces, era una acción fundamentalmente en relación con derechos de naturaleza real. Insisto en ello para tener claridad sobre ese tipo de acción. Entonces, viene un segundo tipo de acción que es lo que los romanos denominan la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. En términos romanos, postulatio iudicio. Esta era un tipo de acción que era muy específica y muy puntual. Y aquí nos remontamos un poco a la clasificación de los bienes, particularmente a los bienes, a esa clasificación que alude a los bienes divisibles, a los bienes indivisibles. Por supuesto, cuando se trataba de un bien divisible, básicamente para resolver conflictos de herencia, bienes que hay que partirlos para que cada heredero reciba la cuota correspondiente. Entonces, tratándose de la división de bienes inmuebles, bueno, de algunos bienes muebles podría también presentarse la situación, se hacía, pero básicamente era de bienes inmuebles, de fincas o de heredades. La palabra herencia viene justamente de heredad, ¿sí? Porque el concepto de sucesión, de herencia, nace de la manera del reparto de los bienes de tipo inmueble, más que el reparto de los bienes de tipo mueble. Desde luego, todos hoy entran a la masa hereditaria. Si el padre muere y tiene 10 carros, son bienes muebles, pero tienen que entrar a la masa hereditaria. Si tiene 5 obras de arte, cada una evaluada en $2 millones, pues tienen que entrar a la masa hereditaria. Pero el concepto de esa transmisión de herencia viene del término heredad, heredad, que es un predio, una finca, un inmueble, por principio. Generalmente se asimila el vocablo heredad a fundos o inmuebles de tipo rural. Pues bien, cuando se trataba de la partición de este tipo de bienes, de liquidar copropiedades o de deslindar terrenos, pues hay que hacer una partición. Y entonces se le solicitaba al juez que llevara a cabo la partición de forma tal pues que cada uno le corresponda lo que en derecho le tocaba. No era en realidad una controversia. No es en realidad una controversia, porque cuando se va donde el juez en ese propósito se le dice, señor juez, sirva de nombrar un partidor, ¿sí? Alguien que haga la división. A todos nos toca una parte por igual. Nadie está diciendo que no. Por eso no hay controversia entre los herederos en ese sentido. A todos les corresponde un derecho. Simplemente se trata de que se parta y la justicia determine cuál es la parte que a cada cual le toca en bienes, sobre todo de tipo indivisible y puntualmente de inmuebles, que son objeto o que pueden ser objeto de ese tipo de división. Y entonces, digo, pues se iban donde el funcionario para que él adelantara la partición, le diera a cada cual lo que le correspondiera. Y entonces, para ese tipo de circunstancias, era necesario que el juez acudiera a una especie de árbitro, hoy diríamos a un auxiliar de la justicia, a un perito, qué sé yo, a alguien que en tanto se denomina auxiliar de la justicia hoy en día, es alguien que con su opinión o su concepto especializado, técnico, perito, un peritazgo. ¿Qué es un peritazgo? El pronunciamiento que hace un perito. ¿Y qué es un perito? Una persona que conoce, que tiene habilidad, que tiene experiencia, que es versado en el campo sobre el cual se le consulta, ¿cierto? Entonces, esa persona procedía a hacer esa división y el juez con fundamento en la división que el perito o el partidor del inmueble hacía, le entregaba a cada cual la cuota que le correspondía. Por eso decimos, no era propiamente un procedimiento de conflictos judiciales, era un procedimiento para solicitarle que se hiciera
la partición, todos concurrían de común acuerdo, no había entre ellos ninguna divergencia o ningún conflicto, simplemente que se necesitaba que se partiera y se le entregara al juez. Ahora, puede haber divergencia, digamos, en que yo quiero la esquina tal, yo quiero que me dejen el lote al lado del río, o que me lo dejen al lado de la montaña, o qué sé yo, en lo plano o en lo alto, como cada cual pueda definir, pero no hay conflicto es en cuanto a reconocer la condición de herederos que todos tenemos. Entonces, simplemente vamos es justamente a que resuelva el conflicto, si es que se puede llamar conflicto de la partición, es decir, qué le toca a cada cual en concreto, y esa decisión ya pronunciada por alguien que tiene investidura judicial o potestas, como dirían los romanos, judiciales, para poder hacer ese tipo de particiones, pues tenía pleno efecto. El tercer tipo de acciones son, estas acciones nos pueden parecer muy rudimentarias y a ratos como, pues claro, son rudimentarias, son primarias. Estamos hablando de una época en que el derecho romano está naciendo, pero ya diseñan procedimientos, El tercer tipo de acción es lo que los romanos denominaban la condictio. ¿En qué consistía la condictio? Pues que cuando se trataba de créditos referentes a una determinada suma de dinero, digámoslo, o a una cosa en particular, pues se le solicitaba al juez que declarara que esa cosa era de mi propiedad o que se me restituyera ese objeto tal y como yo lo argumento y por supuesto lo pretendo. Entonces, es una acción que con el tiempo evoluciona hacia la perfección de las acciones de carácter ejecutivo. Y vienen las dos acciones de tipo ejecutivo. La acción manus iniectio, que se traduce acción de ley de aprehensión corporal, es una expresión. Recuerden aquí lo que decía hace un instante. Este es un derecho de ritualidades, de solemnidades, de formalidades, un derecho oral, un derecho gesticular, dice por ahí algún autor, porque había que darle cumplimiento a ciertas ritualidades, a ciertas fórmulas. Nosotros todavía tenemos de alguna manera en ciertas instituciones, ya no diría, bueno, jurídicas, pueda que existan algunas formalidades de ese orden, el juramento, por ejemplo. Pero tenemos en algunas instituciones, en el derecho canónico, por ejemplo, existen ritualidades, solemnidades. Los que se han casado y los que se van a casar lo deben saber, los que se han separado con mayor razón porque van a reincidir, saben que en el acto del matrimonio hay una formalidad, hablando del matrimonio católico, una ritualidad que es propia de la iglesia. Cuando el juez nos hace expresar la fórmula esa de yo, Pedro, Pablo, Julio, manifiesto que admito por esposa fulana de tal, con quien haré compañía toda la vida, en las buenas, y uno va repitiendo lo que el cura le va diciendo, o le entregan a uno un papelito para no hacer el oso ahí de tener que repetir, ¿sí? Porque eso nadie se aprende esa fórmula de memoria. Y entonces, esa es una solemnidad que si no se pronuncia, el matrimonio dentro del derecho canónico podría estar afectado de validez, podría conducir a la nulidad porque se omitió una formalidad, digamos una sacramentalidad, como decían los romanos, de ahí la expresión de sacramentum, del primer tipo de acciones, porque eran derechos de fórmulas de ese orden. Recuerdo esta, por ejemplo, el matrimonio católico que todavía hoy celebramos bajo esas ritualidades, porque recuerdo esta para dar una idea del tipo de ritualidades de que se informaba el derecho romano en sus primeras épocas, imbuido, inspirado, soportado en buena parte todavía en concepciones de tipo teocrático. El derecho lo administra Dios, la justicia la hace Dios. Por eso todas las fórmulas en sus comienzos tienen esa inspiración de carácter divino y las decisiones, por eso no existe el derecho de apelación. Todavía no existe el derecho de apelación en el derecho romano. Allá vamos a llegar, por supuesto. Y los romanos inventan eso que discutíamos esta semana en relación con la sentencia de la Corte Constitucional frente al exministro Arias, ¿no? Los romanos son los que inventan el recurso de apelación. Pero para estas épocas iniciales del derecho romano eso no existía, porque el derecho era teocrático. Se impartía justicia en nombre de Dios y la sentencia era una especie de pronunciamiento de carácter divino, y por eso todas las peticiones, las reclamaciones y las acciones estaban imbuidas de fórmulas
de tipo sacramental o religioso. En este caso de la manus injectio, que es una acción ejecutiva, es decir, una acción para reivindicar, para cobrar, ¿sí? Entonces, el porqué de manus injectio, porque tenía una formalidad, era sustancial al proceso. La expresión nos está significando en principio que el acreedor prende a su deudor. Prende, ¿qué es prender? Tomar, ¿sí? Hacer para sí, coger, asir, dice por ahí un sinónimo del español del término tomar o coger. Coger en el sentido en que nosotros lo interpretamos en este contexto del mundo, porque coger en otras partes puede tener otro significado, otra dimensión. Todos hemos pasado por ese chasco de que utilizamos en otra parte el término coger y a oso el que hacemos. Entonces, la manus injectus era una figura que traduce literalmente el acto por el cual el acreedor aprehende, toma para sí al deudor. Recuerden ustedes que el derecho consagra, y eso viene de los tiempos de Grecia, lo vimos en su momento, cómo el deudor puede convertirse en esclavo del acreedor. Y entonces, el gesto físico, de ahí su denominación de manus injectio, es que ante el juez se cumplía con la formalidad para perfeccionar el acto de aprehenderlo. ¿Desde qué momento entra a mi patrimonio el deudor para convertirse en esclavo? Desde el momento en que en esas ritualidades del derecho romano de entonces le coloco la mano aquí en la espalda como acto de sumisión, como acto de que ingresa a mi patrimonio. De ahí el vocablo manus. ¿Sí? Entonces el acreedor aprende al deudor, sí, por supuesto, no ha satisfecho la obligación, el acreedor lo hacía esclavo y lo podía vender como esclavo, y si se quería, si era su voluntad, lo podía matar. Era legítimo. Es todavía un derecho primitivo, el derecho romano en ese sentido. Es un derecho que, vean ustedes, todavía permite formas de justicia por mano propia. Es decir, en el tipo de acciones declarativas veíamos que el juez lo designaban las partes. En ese sentido era una especie de justicia privada, ¿sí? No era una justicia pública en el sentido de que el juez fuese designado por el Estado, como hoy en día. ¿Sí? Pues la garantía de la imparcialidad, la primera de las garantías de imparcialidad es que el juez sea un funcionario del Estado, porque si lo designan las partes, bueno, hay procesos, hay acciones judiciales, hay mecanismos de solución de conflictos que prevén que las partes puedan nombrar el árbitro, es decir, quien va a decidir el conflicto. Pero en términos generales, la justicia todavía sigue estructurada sobre el principio de que hay un juez que es designado por el poder del Estado y que tiene la condición de funcionario estatal y que existe antes de que se presente el conflicto o antes de que se den los hechos que dan lugar al conflicto. En el derecho romano, en esa primera fase, el juez se designaba después de que el conflicto se había presentado. Entonces decimos, la manus injectio consiste en el acto de aprehensión del deudor por parte del acreedor, que se solemnizaba, recuerdo, con la posesión de la mano del acreedor sobre el hombro o la espalda del deudor, y a partir de ese momento se entendía que había ingresado a su patrimonio en la condición de esclavo. Yo como esclavo, como era una cosa ya, lo volví objeto, pues puedo hacer con él lo que a bien tenga. Una de dos, comercializarlo, para venderlo para recuperar mi plata, o utilizarlo como esclavo, de pronto me es rentable como trabajador, que era un tipo joven, fuerte, qué sé yo, activo, pues me puede prestar una labor importante que me genere a lo mejor más réditos que lo que era el valor de la deuda, o lo puedo asesinar, matar, porque el derecho romano, otra vez más lo digo, legitimaba en esta primera fase formas de justicia de carácter privado. Entonces, esa era una característica, ¿sí? Obviamente la manus injectio va evolucionando porque el derecho romano ya llega un momento, también lo dijimos en su oportunidad, en que esa potestad del acreedor de matar al deudor, pues se le va eliminando. Y la institución se va digamos, morigerando, suavizando. ¿En qué términos?
Por ejemplo, ya hay una fase posterior en la que deudor y acreedor van ante el magistrado, allá con las fórmulas y las solemnidades que había que pronunciar. Hace el gesto de la manus injectio, la colocación de la mano sobre la espalda, pero el magistrado a partir de ahí entonces ya determinaba que había un plazo que si mal no recuerdo era de 30 días para que el deudor cancelara la obligación. Si por alguna circunstancia no daba cumplimiento a esa obligación, yo lo aprehendía, ¿sí? Hacía efectiva la manus injectio, ¿sí? Lo tomaba para, ¿sí? ¿Y cómo era aprenderlo? Pues yo voy físicamente, y como dicen algunos textos del derecho romano, del cuello lo aprendía y me lo llevaba. Podía generarse un conflicto porque el otro podía hacer resistencia, a lo mejor si era más fuerte físicamente, lo natural es que se manifestara de esa manera, pero pues no iba solo, llevaba las compañías, las garantías suficientes. Lo importante no es tanto la manera como ya el acto particular de constitución o de hacer efectiva, sino la figura jurídica que preveían los romanos, la figura de la manus injectio. Lo llevaba, y lo llevaba, estoy explicando en términos rápidos la manera como va evolucionando la figura de la manus injectio. Ya no, inmediatamente no lo podía disponer como tal, lo llevaba a mi casa o lo colocaba bajo mi control, bajo mi posesión, y le daba un término de 60 días. En 60 días le concedía el derecho romano al acreedor para una de dos. O para que alguien liberara a esa persona, podía llegar un familiar y decir, bueno, yo pago la deuda y libérelo. Y lo liberaba. Y en ese caso, pues se satisfacía la obligación y la persona recuperaba la libertad. Pero ojo con esto, se pagaba para liberarlo, no era que lo comprara como esclavo. Se pagaba para liberarlo. Apareció el hermano rico y va y paga. Entonces lo libera, paga la obligación, extingue la obligación con el pago de lo debido y el deudor quedaba liberado. No ingresaba, no era compra, porque si al cabo de los 60 días nadie había liberado a esa persona, yo podía una de dos, o proceder a venderlo, ahí sí a venderlo como esclavo, podía proceder a venderlo como esclavo. Bien, también hay evoluciones posteriores, sobre todo después de la expedición de la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas ya tiene no solamente un gran componente, digamos, de alguna técnica, de alguna elaboración de tipo jurídico, sino también ya se van introduciendo algunas concepciones un tanto humanistas, si el término se me permite, del derecho. Y en ese sentido, pues ya se van aboliendo, se van dejando atrás, se van suavizando prácticas de esas, como la inicial, de que yo podía matarlo, podía disponer de la vida de el deudor. Y entonces va, digamos, suavizando en ese sentido y crea formas de manera tal que la persona queda bajo la manus injectio del acreedor, pero se le van concediendo, digamos, como algunas garantías, algunas oportunidades para que satisfaga la obligación. Entonces, se llegó incluso a contemplar, y aquí se va desarrollando también el derecho romano, en que un tercero podía llegar y controvertir en el proceso, aparecer como una especie de defensor del deudor, alegar y sostener en derecho la inexistencia de la deuda o la no obligación de pagar el monto supuestamente adeudado. Se iniciaba una especie de controversia, pero esa persona, a quien el derecho romano denominaba el vindex, si perdía el proceso, tenía que apostar, y si perdía el proceso, pues perdiera el doble del valor de la deuda. Es decir, si el esclavo debía 1,000 pesos o el deudor debía 1,000 pesos, y yo llegaba como tercero y decir, venga, yo vengo a sostener que ese señor no debe esa plata. No debe esa plata por estas y estas razones, le decían, bueno, la deuda son 1,000, ponga 2,000 pesos y demuestre. Y si el juez le fallaba en contra, pues por supuesto perdía los 2,000 pesos. Siempre se disponía que cuando un tercero intervenía,
A veces decimos jocosamente, el sapo tenía un valor, llegaba ahí como una especie de metido a defender al deudor, pues le decían, entre al proceso y discuta, pero si corre el riesgo de que si pierde, usted paga el doble del valor de la deuda. Lo hacían, sí, en ocasiones lo hacían porque había de pronto fundamento o razones de cualquier otro orden para el ejercicio de ese tipo de acción. Y la otra es la acción de toma de prenda o de embargo, decimos hoy en día. Los romanos decían pignoratio capio. Fíjense ustedes en una cosa. Son dos acciones ejecutivas. La primera, la manus injectio, la acción se dirige contra la persona. La posesión es contra una persona a quien se convierte cosa en cuanto se convierte esclavo. En tanto que la acción de prenda o de embargo es directamente contra una cosa. Entonces yo ejerzo la acción contra una cosa. Voy, si estoy pretendiendo la reivindicación de una casa, pues voy directamente y tomo la casa, ¿sí? Tomo el objeto que pretendo reivindicar. Pero esa era una acción que no se aplicaba en todo tipo de, digamos, de reivindicación de bienes. Tenían que ser o deuda de carácter sagrado, o deuda de tipo militar, o deudas fiscales provenientes de impuestos. Ya desde entonces existía la DIAN. Y no perdonaba, como no perdonan hoy en día tampoco en ninguna parte, tratándose de impuestos. Deuda de carácter religioso, había sí, dicen los libros de derecho romano, que cuando una persona le vendía a otra un animal para los fines del sacrificio, volvemos un poco al cuento inicial, el derecho romano está, la cultura romana en términos generales, como todas las culturas de las primitivas o de los tiempos de la antigüedad, fueron profundamente religiosas, tenían prácticas religiosas, ritos religiosos, actos de ofrecimiento, de adoración en las que se sacrificaban animales en nombre de la divinidad a la que invocaban. Entonces, cuando yo vendo el novillo para que fulano de tal que va a pagar, digamos, hoy una promesa, entonces va a sacrificar el animal para ofrecérselo al dios correspondiente, entonces, y no lo pagaba, se constituía una especie de deuda de carácter religioso. Yo se lo vendo, resulta que no me lo pagó, ¿sí? Y ya sacrificó el animal. Pues no lo puedo reivindicar como tal, entonces yo voy y reivindico en relación con otro bien de esa persona, pero era una deuda de carácter religioso. No era una deuda de un negocio cualquiera, sino una deuda proveniente de una obligación que se generó a partir de una, digamos, manifestación de carácter sagrado. Las obligaciones de carácter militar, porque los ciudadanos tenían la obligación de contribuir con la financiación, con el sostenimiento de las tropas romanas, del ejército romano, tremendo ejército que llegaron con el correr de los siglos a tener los romanos. Siempre se caracterizaron por ser una sociedad guerrera, fue un imperio, una sociedad invasora, se hizo dueña de buena parte del mundo conocido, expandió Roma su imperio por todo el Mediterráneo, por la costa norte de África, por buena parte de Europa, de Asia. Entonces, se necesitaba gente de carácter militar y el financiamiento, el sostenimiento de eso era costoso y entonces había obligaciones de carácter militar y se facultaba que se pudiera ir directamente a los bienes de la persona si no satisfacía sus obligaciones en ese sentido. O en general deuda de carácter fiscal, porque las obligaciones no eran solamente en relación con el sostenimiento del ejército, sino un régimen tributario, un régimen fiscal que los romanos idearon para atender las complejidades de la vida social de entonces. Pues que Roma llegó en su momento, lo hemos dicho aquí en reiteradas oportunidades, a ser una sociedad muy, muy grande, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, dicen los historiadores para la época. Manejar una ciudad de 1 millón de habitantes tiene sus complejidades. Nos cuesta trabajo Bucaramanga, que hasta escasamente llega a los 600.000 habitantes, según el censo del DANE, ¿no? Bucaramanga, no el área metropolitana, ¿cómo será? Pues una sociedad en aquellos tiempos con tan precarios recursos para administrar, poder atender las necesidades de una Roma de tanta complejidad, de una Roma que por lo demás era una metrópoli mundial porque allá llegaba todo el mundo. Recuerden que también he dicho
que Roma en su momento tiene más extranjeros que romanos como tal. Bueno, las grandes metrópolis tienen esa característica, ¿no? Las grandes ciudades del mundo tienen un altísimo porcentaje de personas que no son nativas o de esa, nacidos en ese sitio, sino que provienen de otras partes. Bueno, bien, ahí había también unas formalidades, unas ritualidades que los romanos practicaban para los efectos de materializar esta acción. Pero no vale la pena, digamos, insistir tanto en las ritualidades de los procedimientos de las acciones por ley, porque finalmente todas esas van desapareciendo. El derecho romano va evolucionando y al final de todas estas, de toda esta primera fase de procedimiento conocido como las acciones de ley y de este 5 tipos de acciones que conformaron el grupo de las acciones de ley, es muy poco lo que queda en el derecho romano. Por eso no hay realmente ya una mayor referencia histórica a ese tipo de acciones. Viene el segundo gran procedimiento, que es el procedimiento formulario. El procedimiento formulario. ¿En qué consiste el procedimiento formulario? Pues como de su nombre puede inferirse, es un tipo de procedimiento que está fundado en fórmulas, Entonces ya se van, digamos, como puntualizando diferentes aspectos de la acción que se promueve y se van concretando en una especie de fórmula, de ahí su denominación, digo, de derecho formulario. Digamos lo siguiente para una mejor comprensión del concepto. Roma, y aquí hago también una especie de referencia histórica, pues Roma es una sociedad que va creciendo, los romanos van entendiendo de una parte con el correr del tiempo que su sociedad se va haciendo más compleja, que su derecho se va haciendo más compleja y a la par Roma se va también, digamos, modernizando y actualizando en conceptos culturales. La influencia del pensamiento jurídico que está fundado o soportado en pensamientos filosóficos, la influencia que marcó Grecia. Doctor, qué pena interrumpirlo. Sí. Es que el sistema sacó al compañero Edgar Ramírez y para que por favor le permitan nuevamente el ingreso. Ya le estoy dando Gracias. nuevamente ingreso. Entonces, decimos, hay un proceso de reevaluación, de autoevaluación en la historia de la sociedad romana, y los romanos van entendiendo que muchas de sus instituciones jurídicas se van quedando atrás. Por eso se dio la idea de hacer el código o la ley de las 12 tablas, que vamos a actualizarnos en materia jurídica, y entonces van dejando atrás una serie de solemnidades. El peso religioso también se va diluyendo como consecuencia de la influencia del mundo cultural. Y ahora, todos estos juristas no son juristas ahí de tinterillos de esquina, ¿no? Son personas que tienen una formación filosófica, que tienen una formación cultural amplia, y eso va influyendo el derecho de conceptos, digamos, un tanto actualizados y un tanto modernos. Por eso se van quedando atrás ya las influencias un tanto, digamos, religiosas, y se quedan atrás las solemnidades de que estaban precedidas todas las denominadas acciones de ley, las ritualidades, ¿sí?, que materializaban esas acciones. Y entonces los romanos van evolucionando hacia crear un tipo de derecho, y se ve en la necesidad de ampliar, por una parte de ampliar y por otra parte de puntualizar el derecho romano. Entonces dicen los romanos, para resumir la historia, le dan cabida a los procedimientos escritos. Ya empieza a aparecer en la historia del derecho romano el concepto de lo escrito como manera de expresar la acción, como manera de realizar el derecho. Pasamos de lo oral a lo escrito y entramos bajo las ritualidades de lo escrito y ya no bajo las ritualidades de lo oral. Entonces, ese es un cambio importante que se da en el derecho romano. Al iniciarse ese proceso de que el derecho es escrito, pues se idean unas fórmulas, digamos, unas especies de formatos, ¿sí?, para poder materializar en esos formatos, por escrito, por supuesto, lo que va a ser el proceso. Y entonces se van allí, digamos, bajo esas fórmulas,
puntualizando los aspectos que van teniendo trascendencia en el desarrollo de las acciones. Pero aquí quiero acotar una cosa interesante. No quiero dejar pasar por alto una especie de paradoja que muchos autores e historiadores de Roma señalan con cierta curiosidad. El procedimiento formulario nace fundamentalmente por la creatividad de los pretores peregrinos y no de los pretores urbanos. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en Roma había dos tipos de pretores. El pretor urbano, que era el que aplicaba el jus civile, y el pretor peregrino, que era el que aplicaba el jus gentium, ¿sí? El derecho de los extranjeros. Por el primero, el pretor urbano resolvía los conflictos entre los romanos. En tanto, el pretor peregrino resolvía los conflictos entre un romano y un extranjero o entre extranjeros. Eran dos concepciones bien diferentes. Eso también con el tiempo desaparece en Roma y finalmente ya el imperio dice un procedimiento para todo el mundo y todos en ese sentido somos perfectamente iguales. Las discriminaciones con que nace la sociedad romana, que eran apenas propias de las épocas de entonces, pues van desapareciendo. Y el derecho formulario se va creando fundamentalmente es porque el pretor peregrino, ¿sí?, que no podía acudir a las fórmulas del jus civile, pues entonces él va ideando un procedimiento. Son los pretores peregrinos realmente los gestores, los innovadores del nuevo sistema de procedimiento, porque ellos van estructurando, van concibiendo una especie de procedimiento para hacer efectivas las soluciones de los conflictos que se presentan entre los extranjeros o entre los peregrinos, ¿sí? Y ese procedimiento con el tiempo se vuelve mucho más atractivo, se vuelve mucho más útil, les resulta a los romanos más práctico, y eso que en principio, dicen los historiadores, era un derecho de excepción, el derecho de los peregrinos, termina convirtiéndose en la fórmula general del derecho, y los romanos, primeramente, mediante la ley Abeutia, la ley Abeutia, que si mal no estoy, es por ahí de mediados del siglo II a.C., deciden dejar a las partes en la libertad de escoger si un conflicto lo siguen tramitando por el procedimiento de las acciones o lo siguen tramitando por el procedimiento formulario que el derecho de los peregrinos ya había puesto en boga. Entonces le dicen a las partes, tenemos un conflicto, Pedro y Juan tienen un conflicto. Entonces, ¿qué le dice el derecho romano? Escojan ustedes, o manejan el procedimiento por el sistema anterior, ¿sí? Las acciones de ley, o escogen el procedimiento formulario que se ha dimensionado ya en el derecho romano. Eso por virtud de esa ley a la que me refiero, porque ya años más adelante, en los tiempos de ese célebre emperador romano que se llamó Augusto acaba las acciones de ley y deja ya de manera oficial establecido para todo tipo de conflicto el procedimiento formulario. Augusto, valga recordarlo nuevamente, es un gran emperador en Roma, uno de los históricos emperadores romanos. Dije yo, creo, en la charla anterior, que es el emperador romano que más tiempo duró en el ejercicio del cargo, poco más de 40 años. Comienza, si no estamos mal, su periodo como emperador aproximadamente en el año 27 a.C. y él va hasta el año 14 después de Cristo. A él le toca todo ese proceso, digamos, de la historia del cristianismo, del surgimiento del cristianismo a partir de la presencia trascendente de Jesús. Él es el emperador de Roma en esos tiempos de surgimiento del cristianismo, y fue un hombre no solamente de una gran cultura, de una gran visión como estadista, moderniza Roma en muchos sentidos, sino que también en estos campos jurídicos él mete la mano y va aboliendo, va siendo mucho más práctico, está mucho más acorde con los tiempos que le corresponde vivir. Augusto, entre otras cosas, fue tan trascendente, no recuerdo si lo he dicho no sobra recordarlo, si no lo he dicho, pues importante tenerlo en cuenta, fue tan trascendente en la historia de Roma que de ahí en adelante a muchos emperadores se les daba el título de Augusto, se les denominaba como Augusto, ¿sí? Porque era como a los emperadores se les decía César, también para recordar la figura de ese otro gran emperador romano, que fue
Julio César, o gobernante romano, que fue en realidad Julio César. De ahí el uso de sus nombres para simbolizar, digamos, la majestad y la grandeza que tenía la condición de ser emperador en los tiempos de Roma. Pues bien, entonces era un procedimiento formulario, y por formulario entendemos que es un procedimiento de fórmulas. Procedimiento de fórmulas para las diferentes fases del proceso. Las fórmulas eran varias, ¿no? Entonces mencionemos aquí rápidamente algunas de esas fórmulas. ¿Cómo operaba el sistema? Las partes en conflicto concurrían ante él. Todavía se sigue sosteniendo el proceso en las dos fases, la fase del magistrado y la fase del juez. Entonces concurrían ante el juez, las dos partes ya no iban ante el sacerdote a que les dijera que tenían que rezar o que tenían que orar en la audiencia para resolver el conflicto, sino que directamente iban ante el magistrado, y el magistrado los oía y encasillaba los puntos del conflicto y el trámite del proceso en unos formularios. De ahí su nombre de formulario, valga decir, en unas especies de fórmulas que estaban redactadas, eran unos formatos, guardadas proporciones como los formatos que vemos hoy en blanco de los distintos contratos, no es sino llenar los espacios, ¿no? Entonces, es esa la idea de las fórmulas que conciben los romanos. Y entonces había fórmulas del siguiente tenor. La primera de las fórmulas era la denominada como demonstratio. ¿En qué consistía esa fórmula? Había que llenar el requisito o un formulario en el que se exponían los hechos y se señalaban las causas por las cuales se generaba el conflicto. ¿Sí? Eso se denominaba se señalaban las causas por las cuales se generaba el conflicto, la demostración. Señor juez, estamos aquí porque tenemos un conflicto. Pedro y Juan, estamos discutiendo el pago de una deuda. Yo sostengo que él me debe, Juan dice que no me debe, y como yo me afirmo, estoy aquí para que usted nos resuelva el conflicto. Guardadas proporciones, esa era la demostración. La segunda fase es lo que los romanos denominaron la intentio. Intentio, que como de su nombre se puede inferir, es la intención, valga decir, lo que hoy denominamos la pretensión, que quien promueve la acción, esto es el demandante, tiene, qué es lo que busca, qué es lo que se propone, que la justicia finalmente le falle a su favor. Que me declare un derecho o que ejecute a fulano de tal, ¿sí? Las pretensiones se esbozan de esa manera. Señor juez, pretensiones. Primera, que se declare responsable a fulano de tal. Que se declare que entre Pedro y Juan existió un contrato de carácter laboral. Que se declare que entre la empresa Bavaria y el ciudadano Juan Gómez existió un contrato de naturaleza laboral. Que se declare que el contrato se terminó de manera arbitraria, que se declare. Como consecuencia de las declaraciones, pues vienen las indemnizaciones o la satisfacción de las sanciones económicas que al tenor de la ley puedan imponerse. Entonces, en la intención expresaban qué era lo que pretendía, qué es lo que pide. Eso es, en términos generales, lo que denominamos como pretensión. Entonces, ahí ellos consignaban qué es la pretensión. Vean ustedes que es casi como, digamos, el punto de partida de los formatos para hacer demandas hoy en día, porque las demandas hoy en día, quienes tienen noción de estos términos, y yo sé que aquí hay algunos que han estado vinculados a este mundo judicial, saben que hay que llenar unos requisitos para hacer una demanda. Una demanda no se hace, digamos, sin modelos, sin formatos, sin cumplir unas condiciones que previamente se establecen. Yo no recuerdo en el código, o mejor, no estoy cierto en el Código General del Proceso, que es un código que está rigiendo hace un par de años, porque yo estoy un tanto, digamos, ya desvinculado de lo que es el ejercicio profesional. ¿Cuántos requisitos trae el código hoy en día para formular una demanda? Pero recuerdo perfectamente el viejo artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, que para formular una demanda decía hay que llenar 14 o 12 requisitos. Pues sí, esas son especies de fórmulas. Fórmulas como que, por ejemplo, usted tiene que decir ante qué juez demanda, por qué los jueces tienen unos grados de jurisdicción primero y luego de competencia. Pues tengo que determinar cuál es el juez, porque si yo me equivoco de juez y dirijo la acción o la demanda a un juez que no es competente, pues ese juez no puede tramitar ese proceso. Esa ritualidad la tengo que llenar.
La ritualidad de que tengo que identificar las partes, es decir quién soy yo y a quién es que estoy demandando, dónde vive ese sujeto. La formalidad de tener que expresar de manera puntual qué son o cuáles los hechos que dan lugar a provocar el conflicto o a incoar la acción. ¿Qué es lo que pretendo de manera puntual? Y todos esos hechos tienen una técnica, si no, no estudiaríamos derecho, si no, no veríamos a lo largo de la carrera las asignaturas de derecho procesal, porque de eso se trata, de conocer cómo se satisfacen todos esos requisitos. Pues bien, los romanos finalmente aquí lo que nos están es empezando a enseñar ese tipo de formalidades. Entonces los romanos nos dicen, hay que llenar un primer formulario que se llama la demostración, hay que llenar un segundo formulario que se llama la intencio, hay que llenar un tercer formulario que ellos llamaban la condemnatio, en la que le daban la facultad al juez de absolver o de condenar al juez de absolver o de condenar al demandado. Era un requisito formulario sustancial y necesario. Recuerden, porque todavía el derecho romano tiene mucho de privado y todavía los jueces lo designan las partes para que van a resolver el conflicto, y por eso las dos partes tienen que decirle al juez que lo están reconociendo con la potestad suficiente para que resuelva el conflicto. Un poco como cuando acudimos hoy, un poco no, ciertamente como cuando acudimos hoy a la justicia arbitral, por virtud de la cláusula compromisaria que pactamos en los contratos para resolver los conflictos que puedan presentarse. Las dos partes nos estamos poniendo de acuerdo en que si tenemos un conflicto, el conflicto lo resuelva un juez que designe la Cámara de Comercio, por ejemplo, o un juez que podemos designar nosotros según sean las circunstancias, ¿sí? Entonces se ponen de acuerdo en ese sentido. Que cuando acudo a la justicia sí no tenemos necesidad de ponernos de acuerdo, porque por imperio de la ley, imperio del principio jurisdiccional, pues el juez tiene la potestad para resolver ese conflicto y el juez no necesita que las partes digan que lo reconocemos como juez, no. Por principio, opera como tal, está atribuido, imbuido de la potestad del Estado para resolver ese conflicto. Pero aquí era importante en eso de la condemnatio que las partes hicieran ese reconocimiento, porque si no el juez carecería de competencia para entrar a resolver el conflicto. La fórmula de la adjudicatio, ¿sí?, que facultaba al juez a adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio, ¿sí? Pero esta era una fórmula básicamente necesaria en los procesos en que hubiese liquidación, partición o división de bienes, ¿sí? Entonces facultaban al juez para que hiciera esa especie de partición. Esas eran básicamente las fórmulas, digamos, a que se contrae el procedimiento formulario. Son unos esquemas, ¿no? De ahí su denominación de fórmulas, unos acápites que el derecho de las acciones va consagrando, que son necesarias para que la acción pueda formularse de manera por demás cabal. Pero, aquí viene también una parte muy interesante, es que la fórmula, el derecho formulario contemplaba también, digamos, un formato, una fórmula, en la que el demandado, el reus, podía proponer los argumentos defensivos que a su juicio fuere necesario esgrimir. Y esos argumentos defensivos que tenían una fórmula se denominaban las excepciones. Hoy las denominamos las excepciones. Y el otro era las prescripciones. Hoy en día hablaríamos de las prescripciones, pero en los términos del derecho de hoy, pues están prácticamente confundidas en una sola, en el capítulo de las excepciones. ¿Qué son las excepciones desde los tiempos del derecho romano? Por eso decimos, es una fórmula que se llenaba, se escribía un formato en el que el demandado debía decir cuáles eran sus argumentos, para replicar, para contradecir, para oponerse, para negar, ¿sí?, la reclamación, la reivindicación o el cobro, en fin, la pretensión que el actor estuviera proponiendo o formulando en su contra. Entonces, las excepciones eso sigue siendo un criterio válido y un concepto que nos permite definirlo hoy en día,
Las excepciones son los mecanismos de defensa que quien tiene la condición de demandado propone para pretender exculpar la responsabilidad o el cargo que se le formula. Pedro demanda a Juan porque le debe 1 millón de pesos. Entonces, el demandado Juan propone una excepción, que son las excepciones, los mecanismos, los argumentos de tipo defensivo que yo propongo para demostrar que no soy responsable de esa obligación, que no debo esa deuda, o que yo no fui el que causé el accidente, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, en términos generales, el argumento defensivo o exculpativo que yo tenga en relación con la pretensión que en mi contra se formula. Entonces, en el ejemplo que digo, Pedro demanda a Juan porque le debe 1 millón de pesos, yo propongo una excepción. Le digo, señor juez, propongo la excepción de inexistencia de la obligación, por ejemplo. Este negocio jamás se dio. Él dice que me vendió, pero a mí o no me llegó la mercancía, o jamás yo firmé el documento, jamás di la orden de prestación del servicio, jamás solicité que me facturaran y me remitieran. Es decir, cualquiera de las excusas, digamos, que en un momento dado pueden servir para fundamentar la responsabilidad. ¿Sí? Cualquiera de las excepciones. Por eso decimos, son los mecanismos defensivos que quien tiene la condición de demandado propone para pretender absolver su responsabilidad. Los demandados se defienden a través de la proposición de excepciones. No es solamente suficiente para una defensa negar los cargos. Pedro dice que Juan le debe. ¿Puede Juan decir simplemente no le debo? No es suficiente. Pedro dice que Juan lo atropelló con su carro. ¿Es suficiente decir yo no lo atropellé? No es suficiente. No es suficiente. Hay que proponer excepciones. Por eso decimos las excepciones son los mecanismos defensivos. Eso lo concibieron los romanos y tenían un formulario para que el demandado propusiera las excepciones. Es decir, ¿usted qué dice, señor, frente a lo que le están esgrimiendo? ¿Sí? Entonces ahí escribía, yo propongo como excepciones las siguientes, y daba los argumentos, las razones que considerara necesarias o suficientes para frenar, para oponerse a la pretensión que en su contra se esgrime. Entonces las pretensiones son esos mecanismos, las excepciones, perdón, son esos mecanismos defensivos que se oponen a la pretensión que el demandante esgrime, argumenta o pretende que la justicia le declare a su favor. Cuando se contesta una demanda hoy en día, generalmente uno dice, me opongo a todas y cada una de las pretensiones con fundamento en las siguientes razones. Da una explicación de los hechos y a renglón seguido hay un capítulo, una fórmula que se denomina excepciones. Ustedes miran el Código General del Proceso hoy en día y ahí habla de las excepciones, cómo se proponen las excepciones, en qué momento se pueden proponer excepciones, qué trámite tienen, es decir, todas las ritualidades procesales para la formulación de las excepciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene derecho a presentar los argumentos defensivos, los argumentos que le favorezcan sus intereses? Y en ese orden de ideas, pues está normado como tal ese accionar del demandado. Entonces, esa es una práctica que existe. Las excepciones las crean los romanos a partir del procedimiento formulario y subsisten a lo largo de los sistemas procesales actuales. Repito, los demandados generalmente se defienden a través de la proposición de excepciones y el juez comienza a analizar un proceso es a partir de la formulación de las proposiciones. Porque si el juez advierte que la proposición es suficiente para demostrar la no culpabilidad, la no responsabilidad, es decir, la inexistencia del cargo que se le formula y por consiguiente de la pretensión, pues de una vez absuelve al demandado. Lo declara irresponsable, es decir, falla a su favor. Si a mí me demandan porque yo debo una suma de dinero y en los términos en que decía hace un instante, propongo una excepción de inexistencia de la obligación, señor juez, porque yo nunca autoricé ese negocio. Yo no he firmado ninguna orden. Muéstreme dónde está firmada la orden. ¿Dónde firmé yo la factura? ¿Sí? ¿Dónde autoricé yo que me prestaran ese servicio? Pues obviamente no existe el fundamento, propongo la excepción de inexistencia de la obligación o del cobro de lo no debido, como ustedes quieran llamarla, pues eso es lo primero que el juez examina, y si examina que yo tengo la razón, ahí falla.
y me absuelve. El juez comienza a resolver el conflicto por el examen de los argumentos defensivos y no por el examen o la valoración de los cargos que contra mí se formula. Ahora, puede que el juez encuentre que las excepciones no son suficientes. Y ahí sí entra a examinar si los cargos formulados realmente tienen fundamento jurídico cierto y serio como para que me condene. Porque pueda que yo no logre convencer al juez de que yo no debo, que yo no soy responsable. Pueda que no lo logre. Pero si la demanda tampoco convence al juez de que efectivamente yo soy el responsable, pues no podrá condenar. Puede que yo no le demuestre al juez que yo no iba conduciendo el carro que causó el accidente. Pero si la demanda no me demuestra fehacientemente que yo era el conductor, pues el juez tampoco puede condenar. Puede fallar en mi contra. Entonces, ahí es cuando el juez sí entra a examinar los cargos de la demanda. Pues esta figura de las excepciones, mis queridos jóvenes, existe desde los tiempos del derecho romano, tiene una gran vigencia hoy en día y es el mecanismo de defensa de quien tiene la condición de demandado en un proceso, proponer excepciones. Ahí están regladas en los códigos generales. En todos los códigos de procedimiento se prevé la figura de las excepciones como el mecanismo exculpativo o la fórmula técnica, la manera técnica de llamar la presentación de los argumentos de defensa que quien tiene la condición de demandado esgrime para beneficiar sus intereses. Las excepciones, aquí sí déjenme contar algo muy personal, mi conclusión después de 40 años de ejercicio o de vida profesional. A mí fue que me gustó siempre más, por eso digo, escúchenme que haga una referencia muy personal que no tiene nada que ver. A mí me gustó más contestar demandas que presentar demandas. Es decir, me gustaba más proponer excepciones que formular cargos como tal. No es que no haya hecho lo uno y lo otro. Es decir, como actividad intelectual jurídica me gustaba más proponer excepciones, buscar el argumento exculpativo o defensivo que el cargo de demandar. Me parece más creativo, ¿no? Me satisfacía más, digamos, un poco desde el punto de vista de la creatividad o del ejercicio jurídico, proponer las excepciones. Y yo creo que el arte, y esa es la conclusión a la que he llegado después de tanto tiempo, buena parte del arte del derecho está en saber crear excepciones, en saber proponer excepciones, encontrar, no como dirían los penalistas, la coartada para beneficiar a mi cliente, sino encontrar la excepción que diluya la pretensión del demandante. Esa es como Ahora, estaba hablando en términos de derecho, no en términos de trampa, pues, ni en términos de presentar argumentos temerarios o afirmaciones, pues, carentes de cualquier seriedad. No, en el marco de lo jurídico, en el marco de lo serio y en el marco de lo transparente, poder presentar y demostrar a partir de la ideación de mecanismos de defensa que quien le ha dado a uno su representación para contestar una demanda, pues finalmente no es el responsable del cargo que se le imputa. Uno tiene por qué ser condenado en relación con las pretensiones que se le han formulado. Es a mi juicio un ejercicio interesante. No quiere decir que presentar demandas no lo sea, ¿no? Por supuesto. Y no quiere decir que presentar demandas no exija un esfuerzo intelectual. Claro, porque si usted hace una demanda mal hecha, se pierde el pleito. La demanda, la suerte de un pleito, la mitad está en la presentación de la demanda y en la contestación de la demanda. La mitad del pleito. La otra mitad está, el 35% diría yo, en lo que los testigos o las pruebas finalmente aportan. Pueden ser pruebas documentales, pueden ser pruebas periciales, pueden ser pruebas de otro orden, ¿sí? Y el otro porcentaje, perdón, está en el cumplimiento de las formalidades que la ley exige para el trámite del proceso, ¿sí? Que no llegue tarde a la diligencia, pues, porque llegué tarde, ya han cerrado la audiencia y perdí el pleito. Pues cosas así, pues se me venció el término y no alcancé a presentar el alegato. Por eso digo, eso ya es un porcentaje muy mínimo, es de cuidado en relación con la suerte de un proceso, pero el éxito de un proceso está, y más que el éxito, bueno, el éxito por supuesto, pero digo el éxito acompañado de una cierta satisfacción de carácter intelectual en mi manera particular, esta es en la presentación de las excepciones. Puede que sea más rentable la presentación de las demandas. Por supuesto que de pronto sí puede resultar mucho más rentable, porque generalmente quien demanda es la parte fuerte. Quien es demandado es la parte que puede resultar un tanto débil en la relación de carácter laboral, sobre todo débil en la obligación, sobre todo en las obligaciones de carácter civil, porque en las obligaciones de carácter laboral la parte débil es el trabajador. Por eso es que la ley le da tantas garantías al trabajador, porque parte del supuesto de que frente al empleador está en condiciones de inferioridad. Pero bueno, yo dejo ese tema para otro
otra ocasión para otras asignaturas. Y en relación con las excepciones, los romanos también previeron que había dos tipos de excepciones. Ellos las denominaron las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias. Es decir, uno puede proponer dos tipos de mecanismos de defensa: las perentorias y las dilatorias. Hoy en día, y esas dos expresiones se utilizan todavía hoy en día en el lenguaje jurídico, aunque técnicamente ya los códigos de procedimiento hablan de excepciones previas y excepciones de fondo. Pero en el concepto es lo mismo. Las perentorias serían las excepciones de fondo de hoy en día y las dilatorias serían un tanto las excepciones previas de hoy. Las excepciones perentorias son aquellos mecanismos defensivos que yo propongo, mediante las cuales me opongo a la pretensión que contra mí se ha esgrimido, que están encaminadas a controvertir el fondo. Por eso hablamos hoy de excepciones de fondo, es decir, la sustancia de lo que es el objeto de la pretensión. ¿Debo o no debo la plata? Entonces yo propongo una excepción de fondo, hoy en día dirían los romanos perentoria, en la que digo, señor juez, yo no debo esa plata por tales y tales razones. Y esas excepciones, hoy en día, de acuerdo al tenor de la ley procesal, deben resolverse en el momento en que se dicta sentencia. Porque el otro tipo de excepciones, las llamadas dilatorias, hoy conocidas como previas, son excepciones que no se presentan o no se proponen con el propósito de contradecir el fondo de la pretensión que contra mí se ha esgrimido, sino que, como finalmente desde del nombre de la expresión dilatoria o previa puede deducirse, simplemente están encaminadas a que el proceso pueda ser objeto de una decisión que lo afecte con carácter temporal, con carácter momentáneo. Por ejemplo, una excepción previa, ¿sí? Puede tener un efecto definitivo, pero es previa en cuanto a que se resuelve antes de que se examine el fondo del conflicto. Entonces me están cobrando una deuda. ¿Yo qué propongo? Una excepción que diga, señor juez, el derecho a cobrar esa deuda ya prescribió, la acción ejecutiva ya prescribió, porque superó el término fijado por la ley para ese efecto. O una excepción previa de inepta demanda. Señor juez, se ha presentado una demanda en mi contra, pero resulta que esa demanda tiene estos defectos y por consiguiente nadie le puede dar trámite. ¿Sí? El juez examina la excepción previa antes de continuar con el curso del proceso y toma la decisión, si o no realmente existe. Porque si la excepción previa existe, pues el juez la declara, el proceso se termina, digámoslo en términos relativos, se termina en cuanto que no diluye el que por otro proceso más adelante me puedan volver a cobrar lo que yo debo, porque no se resolvió el fondo de la acción. Pero la forma sí fue afectada y por eso el proceso puede verse suspendido o terminarse con un carácter temporal o provisional. Entonces, a eso aludían los romanos cuando determinaban esos dos tipos de excepciones. Y dentro de esas excepciones, hoy en día tenemos incluido lo que ellos llamaron las prescripciones, ¿sí? Entonces, porque hoy en día proponemos como excepción la prescripción. Finalmente, para cerrar el capítulo de las acciones en el derecho romano, hablemos de lo que los romanos denominaron el procedimiento extraordinario. Hay, por supuesto, otras consideraciones, pero creo que no es del caso ya extendernos más. La idea es como presentar estos elementos, digamos, un tanto centrales o nucleares de las acciones en el derecho romano y poderles mostrar, así sea un tanto fugaz y como de asomo, diría alguien, poderles mostrar la influencia que el derecho romano ha tenido en la conformación de los sistemas jurídicos nuestros. No solamente en las partes sustantivas, por ejemplo, en el tema de los derechos reales, por ejemplo, en el estado de las personas, sino también en el campo del derecho procesal, campo de las acciones. Porque finalmente todas estas fórmulas hoy en día están contenidas en los procedimientos que nosotros tenemos establecido, obviamente con ajustes, con modificaciones, con algunas innovaciones. El procedimiento extraordinario es el procedimiento que idea Roma ya en los tiempos del Imperio Absoluto.
cuando se hace la revisión de la legislación romana y particularmente ya con la expedición del Código de Justiniano, los romanos se proponen revisar, se vuelven en ese sentido un tanto más prácticos y entonces deciden revisar el sistema formulario que a su vez había abolido el sistema de las acciones de ley, y entonces los romanos acaban con buena parte de lo que fue el sistema formulario y consagran lo que se denomina el procedimiento extraordinario. La primera de las grandes modificaciones que hace el procedimiento extraordinario es que el proceso se vuelve monofásico. ¿Qué denomino como monofásico o qué se denomina como monofásico? Que el proceso ya se tramita todo por una sola persona, que se llama juez. Se acabó esa doble fase que tenía el proceso romano en los tiempos de las acciones de ley y en los tiempos del procedimiento formulario, de que el magistrado hacía una parte y el juez hacía otra. No, aquí los romanos dijeron, no hay razón para que exista eso y una sola persona, la que conoce de la acción, que era lo que hacía el magistrado, se encarga igualmente de dictar sentencia. Él tramita todo lo que tenga relación con la acción. Volvieron los procesos en ese sentido monofásico, de una sola fase, y no bifásico como era o fue durante los dos sistemas procedimentales anteriores. Entonces se crea la figura del juez, ¿sí? Y ya no es el juez designado por las partes, es un juez designado por el imperio, es decir, es un funcionario público en términos de hoy en día. ¿Sí? Es el juez que representa la autoridad del Estado y no el juez que por voluntad de las partes resuelve el conflicto. Eso es fundamental y trascendente, digamos, en la conformación de un sistema judicial. Aquí lo dije desde que comencé la exposición de este tema. Los romanos, si algo se propusieron con el derecho de la acción y algo logran con el final de los siglos, es concebir idear un gran sistema judicial que va concluyendo finalmente en el establecimiento del juez como un funcionario que representa la justicia impartida por el Estado y diluye las fórmulas o las prácticas de justicia privada en esas manifestaciones que hemos venido esbozando y que se van dando a lo largo de los siglos en la historia del derecho romano. Entonces, tiene esa connotación. ¿Eso qué otra interpretación puede tener? La que ya estaba señalando, pero lo voy a decir en términos un tanto más técnicos, jurídicos. Dimos un salto, hubo un viraje de la justicia privada a la justicia pública y van desapareciendo o desaparecen todas las formas de justicia privada. La legislación del imperio, cosa curiosa, ¿no? A uno, en principio, la idea de imperio se le vende como la idea de un Estado carente de cualquier derecho y todo lo contrario. Vean ustedes que los romanos en los tiempos del imperio es cuando afinan su sistema jurídico, cuando logran elaborarlo en la mejor condición. Es el mejor producto jurídico de los romanos, es el derecho que dan en los tiempos del imperio absoluto. Lograron esa gran creación, aparentemente una especie de paradoja histórica. Entonces pasamos de una justicia privada a una justicia pública. Nace en consecuencia un concepto que hoy en día mantenemos, el concepto de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la justicia aplicada por los jueces del Estado. Y las partes, lo decía hace un instante, están supeditadas a la autoridad del juez. Ya no hay necesidad de designarlo y de reconocerlo y de darle facultades para que falle. ¿No? El juez, por principio, en tanto está imbuido de esta naturaleza, tiene todas esas potestas. ¿Sí? Tiene todas esas facultades, esas atribuciones para fallar el conflicto. Lo segundo es que el procedimiento sigue siendo escrito, pero el esquema del procedimiento formulario desaparece. Cuando digo el esquema del procedimiento formulario desaparece, me refiero a que esa ritualidad o esa manera en que las partes tenían que ir ante el magistrado y llenar allá unos formatos, ¿sí? Digamos unas hojas en blanco que llenaban las fórmulas, constituían las fórmulas a partir de las cuales se desarrollaba el proceso, porque esa era la finalidad de llenar las fórmulas, ¿sí? Eso desaparece, ¿sí? Y por el contrario, en tanto es escrito, los romanos entonces ya distinguen que el que quiere concurrir a la justicia debe presentar un escrito como tal, solicitando
la decisión de la Administración de Justicia y que quien tenga la condición de demandado para efecto de ejercer su válido derecho a la defensa y por consiguiente presentar las excepciones que fuera, también debe hacerlo por escrito, en escrito aparte. Es que en el derecho formulario el procedimiento, las fórmulas se llenaban conjuntamente por las partes. Aquí, digo, no, cada cual actúa por su lado y en ese orden de ideas, pues vamos separando los espacios de acción del uno y del otro. El demandante concurre por su lado y el demandado también concurre por su lado. El procedimiento extraordinario permite y da lugar a la creación de lo que hoy llamamos la contrademanda o la demanda de reconvención en términos más jurídicos. ¿En qué consiste esa figura? En que a mí me demandan porque supuestamente yo he omitido el cumplimiento de un deber. Y en el momento en que yo contesto la demanda, propongo mis excepciones, me defiendo frente al cargo que me están señalando, yo igualmente reconvengo, es decir, demando a quien me demanda. Entonces le digo, señor juez, la cosa no es así, por el contrario, presento demanda contra fulano de tal, ¿sí? Y hago una demanda en el mismo escrito de contestación de la demanda, pues presento la demanda de reconvención. Es decir, los romanos introducen este tipo de cosas. Pero aquí viene un hecho trascendente y creo que con esto podemos perfectamente ir concluyendo la charla. Es que los romanos, en cuanto acabaron el carácter bifásico del proceso y lo volvieron monofásico, los romanos idearon el recurso de apelación contra la sentencia. Tenían un sentido de la lealtad, digamos, y de las garantías procesales. Y entendieron que no era suficiente que un juez conociera sobre todo de ciertos delitos, digamos, de ciertos juicios en términos generales, para no particularizarlo en el derecho penal. De todos los juicios en general, cualquiera que fuese la naturaleza, civil, penal o laboral, la que fuese, entendieron que la decisión del juez no era suficiente. Y aquí hay un reflejo del desprendimiento de la cultura teocrática en materia judicial. Es que la decisión del juez era inapelable porque la justicia tenía mucho de divino. No, aquí los romanos ya entienden que los jueces son humanos y que por consiguiente es necesario, en aras de todas las garantías, que se revise esa decisión por alguien que también tenga la condición de juez. Hoy en día lo hacemos por alguien que jerárquicamente es superior y entonces ellos idean la figura de la apelación, es decir, que la sentencia puede ser objeto de impugnación, ¿sí? Yo puedo proponer contra la sentencia lo que llamamos hoy un recurso de apelación, mediante la cual le pido a un superior o a otro juez, cualquiera que la ley designe, en los términos en que la ley lo prevé, que revise esa sentencia a efecto de que corrija los yerros en que pudo haber incurrido quien tomó la decisión de primera instancia. Ese es un aporte sin duda. Doctor, disculpe. Sí. Sí. Me preguntaba alguien. Eso es lo que vemos, Hábleme, porque no. Sí, doctor. No le entiendo. Es que aquí me sale que el ancho de su banda está muy bajo y que por consiguiente no. Eso es lo que. No le oigo, Javier, porque aquí me sale el ancho de la banda de la red de Javier es muy bajo. Escríbame. A ver por el chat. Escríbame por el chat porque por el audio no le llega el mensaje. Bien, entonces ese es un aporte importantísimo, sin duda trascendente para la historia del derecho. La creación y la ideación del recurso de apelación como una manera de refinar las garantías procesales en el trámite de los distintos juicios, ¿sí? Y reglamentan el recurso de apelación casi que en los mismos términos en que hoy está prácticamente estipulado. Se formulaba la apelación ante el juez en el momento en que él pronunciaba la sentencia, ¿sí? O se le daba un plazo de unos días para que
el perjudicado o la persona contra la que se falló de manera adversa, pues presentara el recurso de apelación que pudiese presentar, que pudiese argumentar o que pudiese sostener. Entonces, eso es, digamos, a mi juicio, uno de los hechos trascendentes de la historia del derecho romano, haber llegado a concebir la figura de la apelación, que desde entonces ha formado parte y hoy es parte sustancial de lo que llamamos el debido proceso. Lo vimos esta semana, aunque no era propiamente, no se trataba de resolver un recurso de apelación, sino el recurso de la doble conformidad, pues finalmente es lo mismo en la práctica, solo que con unos esguinces ahí de tipo jurídico que se han ideado en el procedimiento penal, pero en el fondo es finalmente lo mismo que otro juez revise la decisión que se ha dictado en primera ocasión o en primera oportunidad. Es una de las garantías sustantivas hoy de todo proceso, es una norma de carácter constitucional que el principio de la doble instancia, decimos hoy en día, debe estar garantizado en todo tipo de actuación judicial. Salvo algunas excepciones que por, digamos, la poca trascendencia o poca monta de las acciones, la ley ha rituado que solamente tienen trámite de única instancia. Pero la generalidad de los procesos están imbuidos de esa figura de la doble instancia que nace con los romanos a partir de la ideación de la figura de la apelación. Bien. Profe, disculpe, y en esa doble conformidad, ¿es necesariamente que los jueces anteriores no pueden revisar ese caso? No, ¿Tienen que ser exclusivamente jueces nuevos? Sí, desde luego, para estos efectos, pues la institución es la misma, ¿no? Si usted se está refiriendo al caso del ministro Arias, pues la Corte Suprema Sala Penal dictó la sentencia, Corte Suprema, Sala Penal, le corresponde hacer la revisión. Lo que pasa es que la sala de revisión sí debe conformarse con magistrados que no tomaron parte en la primera decisión. De ahí porque la razón del conflicto, porque se creó la sala de revisiones de doble conformidad y entonces es lo que alegaron. El proceso se falló y se negó ese principio porque supuestamente no existía, pero como ya existe, pues es necesario que se haga efectivo el principio y con fundamento en una sentencia de carácter internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no estoy, pues ha procedido la Corte Constitucional a garantizar un derecho que, por supuesto, creo que en el mundo jurídico, por lo menos los que nos preciamos de tener idea del Estado de Derecho, entendemos que es apenas perfectamente viable que le den esa garantía a él y a cualquier otro procesado. Otra cosa es ya la valoración nuevamente de las pruebas y del juicio ya puntualmente, es decir, el examen nuevamente de si tiene o no tiene responsabilidad penal, eso ya es objeto de otra consideración. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No pudo Javier comunicarse, me quedo con la inquietud pendiente. Si no hay ninguna inquietud, damos la clase de hoy por concluida. Si el grupo lo tiene a bien, les agradezco que me confirmen por intermedio de la señora monitora. Como dentro de 8 días no es el examen, sino dentro de 15 días, si ustedes lo consideran pertinente, podemos utilizar una hora de la semana entrante, es decir, dentro de 8 días en este mismo horario, como para hacer un repaso o absolver algunas de las inquietudes que el estudiantado tenga en mente, si les parece conveniente. Si no, pues nos veremos. Sí, doctor, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad, compañero? Listo. Estamos de acuerdo, perfecto. Entonces, pero sí les agradezco que por conducto suyo también, por conducto suyo, Trinidad, recójame como las inquietudes de cuáles serían, digamos, 1 o 2 temitas sobre los cuales quieran que hagamos un repaso, porque no vamos a pretender repasar toda la materia en 1 hora. Doctor, pero los que más vaya a preguntar para solicitarle. Es decir, ¿contestamos de una vez el examen? No, tampoco, pero en que hacer como énfasis en cuáles estudiar más, porque como son tantos. Pero de todas maneras me gustaría recibir algunas sugerencias sobre el tema. Correcto, doctor. Hoy mismo solicitaría al grupo. Pueden tener unas inquietudes en relación pueden valorar unos temas de manera distinta como yo los valoro. Entonces, es diferente. Y aquí sí me interesa es que sea más la iniciativa de ustedes, pero con gusto lo hacemos. Entonces, les agradezco mucho su participación, su presencia. Quedo atento a la reunión dentro de 8 días ya no para iniciar nuevos temas, porque prácticamente el semestre está concluido, pero aprovechar esa hora para hacer un repaso de alguno de los temas que ustedes
en el que ustedes tengan algún interés especial. Muchísimas gracias. Nos veremos dentro de 8 días. A ustedes muy amables por su presencia. Pues aspiro a saludarlos nuevamente el próximo sábado y ahí tendremos ocasión de ya sentar unas pautas más definidas sobre cómo va a ser la evaluación y, por supuesto, despedirnos como clausura del semestre. Muy buen día para todos. Les agradezco su interés, su presencia y su participación. Que tengan un día exitoso. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente.